El interlineado también va a ser bastante generoso, va a ser de 1.5, entonces es bastante ancho entre frase y frase. Este interlineado es 1.0, y si se fijan, el interlineado 1.5 es ese. ¿O no? No, esperen un segundo. ¿A dónde está acá para hacer el interlineado? Ah, es que este programa no lo tiene, parece. No, no lo tiene. Pero bueno, si lo hacen con el Word de su computadora, ahí sí van a tener la posibilidad de hacerlo un poco más extenso. Acá también debe estar, solo que no lo encuentro. Bien, entonces eso es plagio y bueno, la información, lo ideal sería que utilizaran palabras claves, ¿cierto? Palabras claves que hemos visto acá en clase. No sé, monarquía, contrato social, libertades individuales, etc. Y eso también lo pueden mezclar en su parte final del ensayo con, no sé, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, con movimientos sociales que hay en el día, hoy en día, etcétera, ¿cierto? Porque la pregunta dice, ¿cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción del ser humano y las relaciones al interior de las sociedades? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción del ser humano y las relaciones al interior de las sociedades? Y ustedes tienen que recordar que el Estado moderno es una combinación entre la Iglesia de la Edad Media y las monarquías de la Edad Moderna, ¿cierto? De esas dos configuraciones nació la Ilustración, nació el Estado moderno también, per se. Entonces, es importante que tengan eso en mente, ¿sí? Utilicen esas palabras para realizar su ensayo. Así les va a ir bien. Dicho eso, entonces, comenzamos con la clase del día de hoy. Dijimos que íbamos a estudiar unas fuentes que están preparadas ya, así que comenzamos. ¿No hay nadie en la sala de espera? No, ya, perfecto. Acá. El objetivo de aprendizaje, como dijimos ayer, es analizar las ideas políticas de la Ilustración, analizar las ideas políticas de la Ilustración, coma, a partir de las fuentes primarias y secundarias, coma, a partir de las fuentes primarias y secundarias. Bien, nosotros dijimos principalmente que el Estado se compone, o sea, que el Estado moderno y que la Ilustración se compone de dos aristas principales, ¿cierto? Para dar pie a la Ilustración tenemos que comprender primero cómo la Iglesia configuró eh, la soberanía, el concepto de soberanía, el concepto de población dentro de las sociedades de la Edad Moderna. ¿Se acuerdan que cuando vimos la imagen, por ejemplo, del Leviatán de Thomas Hobbes, nos dimos cuenta que estas ciudades eran bastante pequeñas, para nosotros hoy en día quizás serían un pueblo, y se erigían ante el edificio más simbólico de la ciudad, que regularmente era una iglesia, ¿cierto? Eso fue lo que vimos. Entonces, ahora vamos a leer unas fuentes primarias relacionadas con este rol de la iglesia y vamos a anotar algunas características. Palabras clave, principalmente me interesa que anotemos para seguir avanzando. ¿Quién quiere leer? No tanto, por favor, solo necesito a uno o a una. Veamos. Fernanda Romero. ¿Tiene micrófono, Fernanda? Profe, ¿Sí? ¿puede dejar entrar a la Cata, Al tiro, por favor? al tiro, al tiro. Aquí estamos. Ahí admití a la gente que está. Sí, Fernanda, le pregunté si tiene micrófono. No.
Profe, ¿cuándo comenzó a surgir el Estado moderno? Bueno, el Estado moderno empezó a surgir, Lilian, en diferentes partes, ¿ya? La primera parte que surgió el Estado moderno en el siglo XVII fue en Inglaterra, me parece que en 1651, en donde se creó un gobierno de corte parlamentario. Sí, recuerden que un gobierno de corte parlamentario, como habíamos dicho, es un gobierno que no hay presidente, sino que solamente hay un primer ministro. Y esta tradición se mantuvo en Inglaterra durante hasta nuestros días. Luego el Estado moderno empezó a surgir en diferentes partes. Me parece que la segunda parte que surgió el Estado moderno fue en Francia con la Revolución Francesa, ¿cierto? Después de que surgió en Francia con la Revolución Francesa, me parece que surgió en Estados Unidos. Después de que surgió en Estados Unidos, surgió en las colonias americanas. Después lo siguieron Alemania, después lo siguió Rusia, no, después lo siguió España, y la última nación que se transformó en un Estado moderno fue Rusia, y se transformó en un Estado moderno en función de la Revolución Soviética, de la Unión Soviética. Cuando se fundó la Unión Soviética, la URSS, ¿cierto? El comunismo, todo eso, todo lo que está muy cerca de nosotros, de nuestra época, eh, ¿cómo decirlo? Mataron al rey de la época. Se rebelaron los bolcheviques y los bolcheviques, y los mencheviques se unieron para derrocar al rey. Pero el Estado moderno surge, entonces si tu pregunta es directa así, ¿en qué año específico? En Inglaterra, en 1651, no sé si 1651, pero sí siglo XVII. Surge como tal el concepto de Estado moderno, de república moderna. Recordar que recién el Estado moderno como tal tiene que tener las características que dijimos, ¿cierto? Tiene que respetar la libertad individual, tiene que tener el contrato social, tiene que respetar las libertades económicas y también tiene que, se me olvida uno, siempre se me olvida uno, y tiene que tener los tres poderes del Estado, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bien. ¿Qué más quiere leer? Fernanda Guerrero, ya que la Fernanda Romero no podía, ¿puede leer usted, por favor? La fuente número ¿Qué uno, quieres que lea, profe? la que tenemos acá. ¿Todo eso? Ya, bueno, lea hasta acá, hasta el primer párrafo. Ya. De ahí que la nueva civilización que comenzó a surgir lenta y penosamente en la primitiva Edad Media fue un sentido muy especial, una creación religiosa, pues de hecho estaba fundada elástica y no política, mientras que en un Oriente la unidad imperial lo incluía todo y la Iglesia era esencialmente la Iglesia del imperio. En Occidente la Iglesia fue una sociedad universal y el Estado era débil, bárbaro y dividido. La única efectiva ciudadanía que le quedaba al hombre común era la de su pertenencia a la Iglesia, y ello implicaba una más honda y vasta fidelidad que su lealtad al Estado secular. Fue una relación social fundamental que sobrepasó todas las diferencias de clase y nacionalidad. La Iglesia fue un mundo en sí mismo, con sus propias culturas, su propia organización y sus propias leyes, en la medida en que sobrevivió la civilización. Lo hizo dependiendo directamente de la Iglesia, ya fuera en los grandes monasterios coralingios, tales como Saint Gall y Ofulda, que fueron los principales centros de vida económica y social, en las ciudades que dependían de los obispos y de los elementos eclesiásticos para su existencia. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, claramente nos está hablando sobre la importancia de la iglesia en la supervivencia de la gente común, ¿cierto? Para que la gente común no se... debido a que el Estado era débil, ¿cierto? Debido a que el Estado no podía solventarse él mismo durante la Edad Media y durante comienzos de la Edad Moderna también, la iglesia jugó un rol fundamental, ¿cierto?, para poder unir a la población, para poder juntarla, ¿cierto? Es decir, ya, mira, no le vamos a hacer caso al Estado, pero sí le vamos a hacer caso a la iglesia, ¿cierto? Es bastante interesante cómo se fue configurando esta característica en Europa, porque si lo piensan un poco, habla de una sociedad que es muy dividida,
una sociedad que no se cae muy bien unos con otros, ¿cierto? Porque no respetan al Estado, no respetan al gobierno, por así decirlo, pero sí respetaban la unidad religiosa, lo cual va a ser importante para poder mantener una cultura, ¿cierto? Para poder mantener una subsistencia. Profe, en el ensayo se puede poner información de las fuentes que hemos visto. Lilian, es esencial colocar información de las fuentes que han visto. O sea, no, quizás no sea obligatorio, pero sí, eh, por supuesto que se puede. ¿Sí? Bien, entonces, eso dice la fuente y después dice, el estudio de la religión medieval es de primordial importancia tanto para aquellos que desean conocer algo de la historia del cristianismo como para quienes desean saber algo de la historia de Europa. No es posible entender los problemas religiosos del mundo actual a menos que sepamos algo de sus raíces en la historia del pasado. Y no se puede entender la historia secular de Europa a menos que se entienda algo de este proceso milenario de cambio y desarrollo social que llamamos la Edad Media. Esos 1000 años vieron la formación de Europa, así como el nacimiento y el renacimiento de la cultura occidental. Presenciaron también la creación de esa unidad social religiosa que llamamos cristiandad y como nuestra cultura fue siendo penetrada por creencias y normas intelectuales y morales cristianas, las cuales han dejado impresa su huella indeleble en nuestra vida religiosa y social. Ellas han contribuido, para bien o para mal, a hacer de nosotros lo que somos, aun quienes nada saben ni les importa acerca de la religión y las culturas medievales, son ellos mismos inconscientes herederos de sus tradiciones. ¿Sí? Lo escribió Christopher Dawson, Historia de la Cultura Cristiana, Fondo de Cultura Económica, México, en el año 2013, página de la 123 a la 130. Vaya, vaya, qué especificidad más grande. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta fuente? Primeramente, la fuente nos habla, ¿cierto?, de la religión como eje de la sociedad occidental, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la fuente? ¿Qué más nos dice esta fuente? ¿Qué nos dice esta fuente, por ejemplo, sobre el rol del Estado, sobre el rol de las monarquías, el rol del gobierno durante la Edad Media? La primera parte, la que leyó Fernanda, ¿qué decía el, sobre el concepto de burocracia, sobre el concepto de Estado moderno, incluso para ser exactos, sobre la unidad imperial, sobre la monarquía? ¿Qué nos dice? ¿Era fuerte? ¿Era débil? ¿Qué nos decía, chiquillos? Era débil. Era débil, ¿cierto? Era débil debido a que no podía convencer a toda la gente de formar una unidad religiosa. Recordar que los pueblos bárbaros, chiquillos, los pueblos bárbaros, o sea, perdón, los pueblos bárbaros, bueno, también eran conocidos como pueblos bárbaros, pero los pueblos germánicos eran muchos. Estaban los vikingos, estaban los godos, estaban los visigodos, estaban los teutones, estaban los sajones, estaban los francos, estaban bueno, me acuerdo de estos 6 solamente, pero habían muchos, eran muchos los pueblos germánicos. Entonces que llegaran a un consenso era muy difícil. Y no solamente eso, porque eso eran los pueblos que venían del norte de Europa, porque en el clima mediterráneo de Europa, en el clima mediterráneo de Europa se encontraban los romanos, se encontraban los griegos, se encontraban los musulmanes, entonces había una mezcla gigante de civilizaciones que querían confluir en Europa. Entonces era muy difícil que hubieran reyes que pudiesen satisfacer la necesidad de progreso, por así decirlo, de toda esta gente junta al mismo tiempo. ¿Sí? Hay que comprender eso. Entonces, ahí el rol de la iglesia y también el rol de, por ejemplo, de los romanos y también ahí la inclusión de la religión católica y de Jesucristo, el rol del personaje de Jesucristo, ¿cierto?, dentro de esta sociedad, jugó un rol fundamental para que se dejasen de pelear entre ellos, ¿cierto?, para que se dejasen de pelear. En China esto no ocurrió porque en China toda la gente
eran mucha gente, sí, pero todas igual tenían una tradición cultural ya arraigada dentro de su propio territorio, ¿cierto? No habían tantos extranjeros que pudiesen intervenir, ¿cierto?, en la configuración burocrática de su estado. En cambio acá sí habían muchas, y de hecho por eso es que surgen tantas religiones también ahí, ¿cierto? Está el islamismo, ¿cierto? Que también es una de las religiones más grandes del mundo, quizá nosotros no la vemos tanto acá en América, pero en Europa, en África del Norte, ¿cierto? Y en Asia y y en, y en Oriente de Europa, ahí hay mucho musulmán. Entonces también es una de las religiones más importantes del mundo. Entonces la Iglesia Católica también tuvo que formar un núcleo fundamental que les permitió unirse, y el texto nos habla de eh, un eh, estado monárquico débil. Estamos definiendo características todavía ni siquiera le damos un apogeo a este tema. Vamos con la fuente número 2. ¿Quién se ofrece a leerla? Es cortita, es muy corta, es esto. Ariel, por favor. Ya, dice, la iglesia medieval, segura de poseer ella sola la verdad y obligada a revelarla a las naciones, quería introducirse, establecerse e imponerse en cualquier lugar y materia. A medida que lograba sus fines, a medida que se iba ascendiendo, tenía que afianzar su unidad al igual que cualquier otra sociedad en el mismo caso. Así pues, en el transcurso del siglo XIII, la Iglesia acreditó de modo total su fuerza y su cohesión. Forzó la concentración de poderes entre las manos del papado, desarrolló y consolidó sus estructuras y engendró nuevas órdenes, consagradas enteramente a Roma. Exactamente, ¿cierto? Muchas gracias, Ariel. ¿Qué iba a pasar si no existía una burocracia moderna? No existía un Estado monárquico fuerte. La Iglesia iba a comenzar a erigir su propio tipo de burocracia, ¿cierto? La Iglesia iba a empezar a ellos mismos establecer sus propias reglas del juego, ¿cierto? Sus propias bases gubernamentales. Entonces, por lo tanto, tenemos gobierno monárquico, o sea, perdón, gobierno eclesiástico, y finalmente, ¿qué más podríamos acá considerar? Gobierno monárquico y una concentración de los poderes. Una concentración de los poderes del Estado. Todo esto, ¿cierto? Todas estas características, vamos acá a ver. Todas estas características son parte de el rol de la Iglesia durante, como decía ahí, desde el siglo XIII, no, perdón, desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Esto que acabamos de escribir, ¿cierto? Son características, son representaciones del rol de la Iglesia en la Edad Media, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de hacer. Durante, ¿en qué época principalmente? Siglo XIII. Vayan anotando, por favor, chiquillos y chiquillas. Siglo XIII hasta, yo diría que el siglo XVI, más o menos, aproximadamente, ¿ya? Esta iglesia, durante estos siglos, cumplió un rol social y un rol
cultural. Pero debido a que había una muy débil política y una muy débil economía, la Iglesia también se hizo cargo de estos puntos, ¿cierto? Debido a que no había un Estado monárquico que se encargase de hacerlo, ¿sí? No obstante, y también en los siglos a continuación, ¿cierto? Fue surgiendo. ¿Qué fue surgiendo después de estos siglos, después del siglo XVI? ¿Qué empezó a ocurrir en Europa, damas y caballeros? ¿Qué empezó a ocurrir en Europa después de estos siglos? Ahí lo están escribiendo, denme un segundo. No sé, bueno. Lo que empezó a ocurrir fue principalmente que la iglesia empezó a perder poder político y se lo empezó a ceder a los reyes, a los monarcas, ¿cierto? Y estos reyes, estos monarcas fueron adquiriendo poder y fueron fortaleciendo esta debilidad que se había presentado durante gran parte de la Edad Media, ¿cierto? Fueron fortaleciendo el control de las ciudades, fueron adquiriendo soberanía popular. Recuerden, yo siempre les digo, acá en esta época de la Edad Moderna es cuando los franceses se empezaron a sentir franceses, es cuando los ingleses se empezaron a sentir ingleses, los españoles se empezaron a sentir españoles y así sucesivamente con el resto de países de Europa, ¿cierto? Es cuando empezaron a adquirir una identidad que no era parte de la iglesia, porque cuando tenían este rol dentro de la iglesia todos se sentían iguales dentro de Europa, ¿cierto? Sin asumir sus propias diferencias que eran parte también de su historia. Insisto, los pueblos germánicos eran bastantes, entonces claramente tenían una diferenciación dentro de sus costumbres, dentro de sus tradiciones, lo que por lo tanto los hacía también estar discutiendo y también ser muy sumisos, por así decirlo, a el control de la Iglesia Católica. Esto va a cambiar, ¿cierto? Ya después con la Reforma Protestante, ¿cierto? Va a cambiar con la Revolución Científica, va a cambiar con la introducción del ejército pagado por parte también de los monarcas, ¿cierto? Lo leímos en la clase pasada. Entonces, claramente, ¿cierto? El rol de las monarquías se va a ir fortaleciendo durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Vamos a colocar acá. Perdón, me faltaron los palitos. O sea, las X. Entienden la idea, ¿cierto? Entienden que esto aquí, o sea, el rol de la iglesia en la Edad Media viene antes que el rol de la Edad Moderna que viene después, ¿ya? Es importante que entiendan esa diferenciación de años que tenemos acá. Pero lo interesante, y es a donde quiero llegar yo, es que este rol era político y este rol también era económico. Económico. Y estas dos configuraciones, bueno, acá podríamos colocar también unas características para que el mapa quede simétrico. Fortalecimiento de las monarquías. Ejército, ¿cuál era la palabra? Ejército permanente. Ejército permanente. Y vamos a colocar acá también. Profe, eso va con lo de rol de la monarquía en la Edad Moderna. Burocracia. Bueno, Exacto, Raúl. Burocracia estatal. Exacto, se conectan, ¿cierto? Insisto, ojo, no crean que estas características que estamos haciendo son de los mismos años. En la Edad Media,
el poder político y económico también pertenecía al rol, o sea, a la iglesia, ¿ya? No pierdan los años. Fíjense que el rol de la monarquía es en la Edad Moderna, el rol de la iglesia es en la Edad Media. Pero es importante comprender estas dos aristas, para dar paso, damas y caballeros, a la ilustración, que es a donde quería llegar, ¿cierto? Estas dos fuentes, estos dos lugares de configuración son los que dan paso a la ilustración. Nosotros ya leímos lo que es la ilustración, lo leímos ayer, pero lo leímos a través de una fuente secundaria, ¿cierto? Veamos ahora cómo lo definía Rousseau, cómo lo definía Voltaire, cómo lo definían estos precursores del movimiento de la Ilustración, ¿ya? Quedan unos 7 minutos. Voy a pasar lista y continuamos con las fuentes, con aquellas fuentes, ¿sí? Denme un segundo acá. Después de que se cierre la clase, continuamos también. Denme un segundo acá, se está cargando esta cosa. Estoy esperando que se cargue. Ahí está. No, no carga. Me parece que debo tener muy llena la memoria RAM. Pero no creo, ¿qué cosas tengo abiertas? No, igual tengo abiertas estas cosas. Ya. Martes 20. Paula Larcón. ¿No está? No está. Sofía Berríos. Presente, profe. Antonia Bustos. Presente. Se escuchó como de ultratumba eso. Martín Cabezas. Acá, profe. Catalina Castillo. ¿Dijo presente en el chat? Sí. Tenemos un segundo acá. Ahí sí. Diego Chong. Diego Chong, ¿no está? No está. Sofía Contreras. Presente. Luna Contreras. Presente. Felipe Correa. Felipe, ¿está? Sí está. Sofía Curihuentro. Presente. Raúl Escobar. Presente. Cristóbal Garay. Cristóbal Garay. No está. No está. Rudy Garrido. Presente. Vicente Gatica. Vicente, no está. No está. Guadalupe González. Ah, sí está. Está el gatica. Gracias. Guadalupe González. No está. Fernanda Guerrero. Presente, profe. Benjamín Hernández. Presente. Yerick Ibáñez. Yerick Ibáñez. ¿No está el Yerick? No. Sebastián Lagos. Sebastián. Presente. Si está el Yerick, ahí está, apareció. Lilian Mancilla. Presente. Franco Monsalve. Presente. Isaías Morales. Presente. Antonia Moreno. Presente. Presente. Nayaret Navarrete. Nayaret Navarrete. ¿No está? No está. Amy Navarro. Presente. Valentina Pedreros.
No está. Matías Pérez. Matías Pérez, no está. Anquinza Pizarro. ¿Ve que hoy día sí me metí, profe? Pero vale, diga presente. Es que no me dejaba prender el micrófono, profe. Ah, ya no se preocupe. Ahí está, ahora sí. Matías Pérez, Anquinza Pizarro. ¿No está la Anquinza? Ariel Pizarro. Presente. Benjamín Roa. Presente. Fernanda Romero. Catalina Salgado. Catalina Salgado. Diego Sánchez. Presente. Y Renato Soto. Presente. Perfecto, damas y caballeros. Entonces, vamos a esperar a que se cierre esto. Vamos a guardar también la pizarra para la clase que viene ahora recién. Y vamos a leer las fuentes secundarias. Vamos a leer a Voltaire, a Rousseau. ¿Quién más? Denis Diderot me parece que está acá. El barón de Montesquieu. Y bueno, son gente que escribió en 1748, gente que escribió en 1763, 1762, están muy juntas las épocas, ¿cierto? Bueno, este se aleja un poco. Nicolás de Condorcet. Condorcet me suena, pero creo que nunca lo he leído. A Denis Diderot sí. Denis Diderot es súper interesante, chicos, es un personaje bastante interesante porque introdujo el concepto de enciclopedia. Y este concepto de enciclopedia era literalmente capturar toda la información que hay en la naturaleza. Literalmente, no sé si ustedes cuando chicos tenían como esta enciclopedia, estos libros, que ustedes abrían y salían imágenes, no sé, de bichos, salían imágenes de plantas, de peces. ¿Ustedes tuvieron eso cuando chicos o se me cayó el carnet? Porque yo sí lo tuve. Yo sí tenía de dinosaurios. De dinosaurios, por ejemplo, también, exacto. Esa idea como de manejar ese conocimiento dentro de ese tipo de libros, fue de Denis Diderot. Él dijo, documentemos todo, creemos bibliotecas gigantes, invirtamos en eso, y, y la verdad que lo resultó muy bien. Fue una noción de progreso que ayudó mucho a mejorar el conocimiento científico, pero que hoy en día ya no es necesario, ¿cierto? Hoy en día ya Profe, la generación que creo yo que viene después de ustedes ya nunca va a conocer este tipo de libros, ¿cierto? Toda la información la van a conocer a través de Wikipedia. Chicos, queda menos de un minuto. Se cierra profe, ¿puede volver a la del lado para sacarle el pantallazo? Al mapa que al hizo al mapa. lado. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo te lo mando, vale. Ahí No, pero también, es que le quiero sacar pantallazo. ahí también. Si yo le tengo. Va a seguir. Gracias, profe. Seguimos ahora cuando se cierre un minuto, seguimos a continuación porque hay que empezar hay que definir la ilustración también, por cierto. Nosotros dijimos que la ilustración se define en 4 grandes pilares, pero veamos qué también tiene para decirnos estas personas que fueron las que lo crearon. No los olvidemos.